Bueno, compañeros, compañeras, un saludo grande desde Argentina en este encuentro, ¿no?, del curso de reconstrucción de Brasil. Me pidieron que pueda hacer una exposición, una clase sobre la lógica o la combinación entre las políticas públicas y los movimientos populares o la participación popular. Básicamente es un debate que ha atravesado a las organizaciones sociales populares, por lo menos en los últimos 20, 30 años, que tiene que ver con la relación entre el Estado, ¿sí?, y las organizaciones populares. O en otras palabras, la combinación entre políticas públicas, el Estado en términos de gobiernos populares y la construcción del poder popular. Para trabajar sobre este eje, sobre esta tensión, voy a dividir por lo menos la exposición en tres partes, ¿sí? Primero voy a trabajar sobre un balance de lo que fueron los neodesarrollismos o los proyectos, si se quiere, progresistas en América Latina, diferenciando al menos dos bloques, ¿sí? Un bloque que podemos identificar con el proyecto de integración bolivariano y un bloque que podemos identificar como un segundo anillo, ¿sí?, ubicado en estos proyectos neodesarrollistas. Luego voy a hacer algunas comparaciones y retomar algunos avances de los gobiernos del bloque bolivariano y al cierre algunos desafíos que son de importancia para este momento histórico, para esta etapa, ya que como militantes populares que somos, estamos reflexionando y hacemos balance para el accionar concreto en el aquí y ahora para generar mejores condiciones para nuestros pueblos y en última instancia para transformar esta realidad que nos es dolorosa y es desigual, ¿sí?, para las grandes mayorías en pos de unos pequeños grupos de poder concentrado. Bien, para arrancar, una frase que aquí en Argentina nos sirve como balance de nuestras experiencias y también como guía, que parte de un balance crítico no solamente de los gobiernos neodesarrollistas, sino también de nuestro accionar como movimientos populares en esas etapas, o por lo menos desde mediados de los años 90, inicios del siglo XXI, hasta la actualidad, que dice así: no se puede cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿sí?, pero no se puede tomar el poder sin cambiar el mundo, ¿sí? Es decir, tenemos una necesidad desde el campo popular de utilizar las herramientas del Estado en esta etapa histórica donde las fuerzas del orden capitalista, un orden que está en descomposición, ¿no?, un orden que está generando una crisis civilizatoria, una crisis ecológica, tiene poderes que son mucho más fuertes, que van más allá de los estados nacionales que se constituyeron en el siglo XIX, siglo XX. Por eso la necesidad de contener esas herramientas estatales para funcionar, ¿no?, como parte de las herramientas del bloque popular. Ahora, sabemos muy bien que los estados nacionales, que el Estado tiene una dinámica propia, tiene una determinada lógica de funcionamiento que termina adecuando, termina institucionalizando en el orden establecido a toda fuerza o todo sujeto que ingrese en él. Y esto no es algo nuevo, sino que es parte de las discusiones de cualquier proceso revolucionario, ¿no? Ya Lenin lo planteaba cuando habían tomado
el gobierno o el volante, ¿no?, del Estado zarista ruso, que tiene una dinámica propia que parece un barco, ¿no?, que no tiene un timonel propio. Entonces, en ese sentido, la necesidad de la construcción por fuera del Estado y desbordando la lógica del Estado para que no termine subordinando al sujeto popular dentro de esta dinámica. Entonces, esos son como las dos coordenadas que nos tienen que guiar en nuestra reflexión. No podemos construir poder popular aislándonos del Estado, entendiendo el Estado como no solamente un sistema de monopolio de la violencia, sino como toda una lógica de construcción de sociedad, una construcción simbólica, una construcción de orden y hasta incluso una interrelación entre los sujetos que conviven en un determinado territorio. Por eso el Estado son las instituciones, pero también son las fuerzas represivas, pero también es la construcción de un determinado orden, de una determinada hegemonía, de una determinada ideología. No podemos rechazar eso porque obviamente nos quedaríamos por fuera de la construcción de la sociedad. Ahora, solamente interpretar la construcción transformadora desde una dinámica del Estado nos encorseta, nos deja con pocas herramientas para una dinámica transformadora. Y esto es importante entenderlo porque si analizamos los procesos en América Latina que tienen que ver con lo que denominamos neodesarrollismo, ¿sí?, vamos a encontrar que una de las principales limitaciones de estos procesos tienen que ver con pensarse desde una dinámica puramente estatalista, ¿sí?, y con una exacerbación del institucionalismo. Es decir, que todo el proceso político pasaba principalmente por las instituciones estatales, por sus formas y sus lógicas que no permitían, ¿sí?, generar mayores niveles de radicalización o por lo menos de incorporación de una dinámica del campo popular, porque sabemos que nuestros estados, y sobre todo en América Latina, se han conformado desde una dinámica capitalista, periférica y subordinada al capitalismo central, pero al mismo tiempo desde una dinámica colonial, ¿sí?, que implica también una reproducción racista, ¿sí?, y patriarcal dentro de la dinámica del capitalismo, desde que al menos el imperialismo llegó a estas tierras en su fase, ¿no?, española y lusitana, y luego el imperialismo inglés, que fue el que terminó de constituir la subordinación o la división internacional del trabajo dentro de esa dinámica imperialista de centro y periferia, y luego el imperialismo norteamericano, que es el que todavía sigue vigente en esta etapa histórica, aunque en crisis de hegemonía. ¿Cuáles son otros de los problemas que tuvieron nuestros procesos neodesarrollistas? Además de este estatalismo que pasaba, ¿no?, digamos, como construcción central y obligaba a los sujetos de los movimientos populares, de las organizaciones sociales, a subordinarse a esta dinámica estatal, es decir, que la relación entre el gobierno popular y los movimientos populares o sociales se daba desde una dinámica donde primaba la lógica estatal, o sea, planes de políticas públicas, tiempos que dependían del Estado y una direccionalidad, ¿sí?, pensada desde la burocracia estatal. Eso lo que hacía era aplacar, ¿sí?, la potencialidad transformadora, revolucionaria de los movimientos sociales en pos de una, entre muchas comillas, estabilidad política, ¿sí?, para esos gobiernos. ¿Cuál era la disyuntiva que se generaba? Que teníamos gobiernos que no eran transformadores, aunque sí beneficiosos para los más empobrecidos y empobrecidas de nuestra sociedad, y por el otro lado teníamos oposiciones de la derecha más conservadora
que intentaba todo el tiempo desprestigiar, golpear, deslegitimar a estos gobiernos. Entonces se convertía en una dinámica de apoyo crítico, sabiendo que no eran los gobiernos que iban a generar las grandes transformaciones, pero al mismo tiempo sin despegar o sin convertirnos, ¿no?, como un movimiento social en una pata de apoyo de la derecha o de la oposición que justamente quería reinstalar el modelo neoliberal que habíamos tenido en los 90. Otro de los elementos que es interesante tener en cuenta de estos procesos neodesarrollistas es que se sustentaron en el plano económico en una perspectiva de industrialización y de fomento del desarrollo de una burguesía nacional, ¿sí? Y eso es uno de los grandes problemas y los límites que han tenido estos procesos, porque justamente en esa apuesta por un actor de desarrollo, entre muchas comillas, que tiene que ver con una burguesía nacional en esta etapa, es que básicamente no hay un actor que se convierta, ¿sí?, desde las clases dominantes en esa fracción que promueva o destine su energía a la construcción de un proyecto nacional. Porque básicamente los sectores que se pueden identificar como burgueses en América Latina tienen una fuerte dependencia del capitalismo central. Entonces, ante la contradicción de intereses, pueden convivir durante un tiempo muy acotado con intereses del campo popular y con lo que se denomina como mercado interno, y aumentar el poder de esos sujetos por un determinado tiempo, pero enseguida buscan sí su proyecto que los unifica como más como clase y como una ideología que los convierte en subsidiarios, ¿no?, digamos, de una ideología imperialista más que en la defensa de los intereses nacionales. Y esto se vio con las claras límites que tuvieron nuestros proyectos, ¿no? En el caso de Brasil deriva en un golpe institucional, en el caso de Argentina con un proceso de lawfare, ¿sí?, y guerra mediática que lleva a un gobierno neoliberal de vuelta al poder luego de más de 10 años de gobiernos progresistas. No así, lo vamos a ver en el segundo punto, con los gobiernos que caracterizamos dentro del bloque ALBA, que sí han logrado una serie de profundizaciones en sus sistemas políticos y en las transformaciones, por lo menos en perspectiva de sus sistemas económicos, ¿no? Otro de los puntos que hay que tener en cuenta de los modelos neodesarrollistas y que han generado conflictividad dentro del bloque social y popular tiene que ver con que en esta iniciativa de fomentar el capital extranjero como modo de inversión para el desarrollo de una supuesta industria nacional y la exportación de materias primas como principal motor económico, tiene que ver con la profundización del extractivismo, y eso generó una serie de tensiones hacia los movimientos sociales de base campesina, indígena y con fuerte anclaje en la defensa de los bienes comunes, porque obviamente los motores económicos estaban puestos en la extracción, ¿sí?, y la exportación. Y esto se ve claramente con el aumento o el incremento de la megaminería, con la extensión de la frontera agroexportadora y particularmente la exportación de soja, ¿no?, a inicios del siglo XXI, y luego con el desarrollo de los biocombustibles o agrocombustibles para poder potenciar, desarrollar las otras ramas industriales, cuestión que nunca se llegó a lograr en el sentido pleno, ¿sí? Primero por la forma que tiene el capitalismo en esta etapa y por su cadena de abastecimiento y de producciones a nivel internacional. Segundo, porque justamente esos sectores que han desarrollado el modelo agroexportador y extractivista tienen un fuerte contenido de capital extranjero. Entonces, ahí
lo que podemos ver es que en esta perspectiva de generar mayor nivel de desarrollo, lo que terminó generando es mayor tensión con los determinados sectores del campo popular que se veían desplazados por esta avanzada, ¿no? Digamos, extractivista y que no veían ninguno de los beneficios de ese modelo. O sea, lo único que se evidenciaba era los costos ambientales, los pasivos ambientales, la contaminación, pero con poca incorporación de mano de obra local a estos procesos, ¿no? Entonces, como primer punto de balance de elementos críticos a tener cuenta como límites. El límite ambiental, el límite ideológico de pensar en un modelo de desarrollo que se podría considerar en el siglo XX, ¿no? Que se podía haber generado en los años 30, 40, 50, como se dieron en el proceso de Argentina con Perón, con Getúlio Vargas en Brasil, pero que en el siglo XXI, en esta etapa, es muy difícil de reeditar, ¿sí? Con los beneficios o con los objetivos de llegada que tienen que ver con el pleno empleo, con el aumento del bienestar de las mayorías. Eso en esta etapa es muy difícil de lograr, primero porque no hay un sujeto que pueda llevar adelante ese proceso, por lo menos desde las élites, como se viene pensando en el proyecto neodesarrollista, y por el otro lado porque el modo de producción y el poder mundial es otro y tiene otras características como para llevarlo adelante. ¿Cuál es el otro punto para comparar? Bueno, ahí tenemos los países que podemos ubicar dentro del bloque ALBA, pero en particular creo que es importante ver como guía a Venezuela y a Bolivia, ¿sí? En estos procesos que se desarrollaron también desde inicio del siglo XXI, lo que podemos constatar es que hay una incorporación de la lucha de masas como parte de la lógica política, ¿sí? Y como parte del avance de las políticas del gobierno. E incluso un fomento desde el gobierno de la organización popular y de nuevas formas, ¿sí? Por fuera del Estado-nación burgués, de la organización, de la producción, ¿sí? Y del acceso a derechos y servicios, que en el caso más avanzado lo vamos a encontrar en Venezuela con la conformación de las comunas y la perspectiva de construcción del Estado comunal, y en el caso de Bolivia con el reconocimiento de los aylus y comarcas como parte de la forma de democracia del Estado plurinacional. ¿Cuáles son los elementos interesantes a tener en cuenta de estos procesos? Primero, el concepto de que la democracia no es solamente un elemento procedimental, ¿sí? Para garantizar el orden del Estado tal cual está. Son procesos que democratizan los estados nacionales, los transforman en el sentido de que les cambian incluso su propia denominación. En el caso de Bolivia, hay una incorporación de las demandas populares que venían estando fuera de la dinámica política, por lo menos desde la dominación colonial, ¿no? Entonces, la importancia de la transformación política reside en el reconocimiento de todas las nacionalidades que integran ese Estado, cuestión que el Estado-Nación no había podido resolver en los últimos, desde que son Estados nacionales, por lo menos los últimos 200 años. Entonces Bolivia se reconfigura el Estado-Nación en un Estado plurinacional. Entonces la idea de plurinacionalidad va a no solo ser introducida en Bolivia, sino que también va a aparecer incluso en la dinámica política de Ecuador, ¿sí? Y en Venezuela con el reconocimiento de todos los pueblos existentes en este país, incluso el reconocimiento de las lenguas y de sus propias formas de vida. El otro elemento que democratiza también los estados en estos países tiene que ver con los procesos constituyentes, ¿sí? No es menor que justamente en aquellos países donde han habido procesos constituyentes de generación de un nuevo pacto social, de
expresión de esa correlación de fuerzas que venía de las luchas contra el neoliberalismo son aquellos países donde se han mantenido los gobiernos o incluso han resistido y vuelto al gobierno en poco tiempo, como fue luego el golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué es lo que plantean estas nuevas constituciones o cristalización de la correlación de fuerzas en el plano político? Como mencionaba antes, un reconocimiento o una transformación del Estado para incorporar todos los sujetos que habían sido negados históricamente, en particular el sujeto indígena, originario, campesino, ¿sí? Y en el caso de Venezuela también se reconoce, ¿sí?, la construcción territorial desde una forma política que va más allá de la construcción del Estado democrático burgués y pasa también por la construcción de las comunas, es decir, la democracia participativa y protagónica. El otro elemento interesante tiene que ver con la incorporación del concepto de buen vivir, ¿sí?, que a diferencia del planteo del desarrollo, que tiene que ver solamente con un planteo de crecimiento económico, el buen vivir plantea un mejoramiento de la calidad de vida de la población, pero es un mejoramiento que va de la mano con la relación también en equilibrio con la naturaleza, con la madre tierra, y es un mejoramiento que no pasa solamente por el plano cuantitativo, no es solamente un bienestar de consumo, sino que es un bienestar en sentido de mejor salud, de relacionamiento con las otras personas, de participación en la comunidad y en el proceso político, y también con el relacionamiento con en términos de los pueblos originarios, con la Pachamama, con la Madre Tierra, pero que tiene que ver también con un equilibrio con el universo, en términos sociales y en términos de la naturaleza y en términos económicos. Es decir, no necesitamos aumentar el consumo desenfrenadamente para que eso sea desarrollo, sino que necesitamos consumir lo justo y necesario para vivir en equilibrio. Y el reconocimiento de una diversidad de formas de propiedad, que es el otro de los puntos interesantes de estos procesos. No es que se avanza en un proceso revolucionario, ¿no?, digamos, de propiedad comunitaria y socialista, sino que lo que se hace es habilitar la convivencia, por lo menos en este periodo y en esta correlación de fuerzas, de, además de la propiedad privada, se reconoce la propiedad comunitaria, ¿sí?, y la propiedad estatal, lo que permite un proceso de incorporación o de democratización económica, ¿sí?, de reconocimiento de otras formas de producción, consumo y distribución que están por fuera del el capitalismo tal cual lo conocemos. Y un punto central que sí tiene que ver tal vez con un relacionamiento con el desarrollismo en estos países es la nacionalización y estatización de empresas estratégicas de la economía. En el caso de Venezuela, el petróleo, ¿no?, digamos, con el mayor nivel de soberanía y de extracción de renta para, ¿no?, las mayorías populares, y en el caso de Bolivia con el gas. Interesante esto porque son nacionalizaciones y estatizaciones que tienen un objetivo definido, no es el incremento de capital para fortalecer el Estado en términos de institucionalidad, sino que son regalías y beneficios que van a parar a la conformación de mayor nivel de organización popular, de aumento del buen vivir o de la conformación del buen vivir en la población a partir de políticas públicas que van a la educación, a la salud, a el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a diferencia de otros esquemas donde las regalías del Estado van a parar a el desarrollo de infraestructura o de condiciones materiales para el desarrollo de la propia industria o de esa supuesta clase burguesa que se requiere. En este caso está puesto en función del beneficio del pueblo. Entonces, cuando comparamos los distintos procesos y su grado de profundidad, no tienen tanto que ver con la
salida o no del capitalismo, digamos, porque eso en este momento histórico que tiene que ver con una etapa, ¿no?, de contrarrevolución, sobre todo luego de la implosión del bloque socialista en el 89, 90, 91. Lo que sí se evidencia es que dentro de los márgenes de un capitalismo globalizado, algunos procesos han logrado mayores niveles de democratización, participación popular y habilitación de condiciones de posibilidad para que se profundice y desarrolle la organización popular, y en otros de los procesos, como los neodesarrollistas, a lo sumo lo que se logró es algún grado de distribución de la riqueza, que obviamente es beneficioso para las mayorías populares y siempre es un punto de partida para cualquier proceso de transformación, pero no lograron avanzar mucho más allá porque se quedaron en una dinámica de concentración, o por lo menos de comprensión de que la política solamente es el gobierno y el Estado, ¿sí? Y en ese sentido, las clases dominantes tienen mucha más claridad que nosotros, porque cuando uno llega al gobierno como campo popular, tiene solamente un porcentaje del poder, porque en esta etapa el poder está distribuido entre el aparato económico, en las multinacionales, en las instituciones internacionales, en un abanico de instituciones que las clases dominantes han creado, ¿sí?, para no perder todo de uno en caso de que sucedan cambios de gobierno. Entonces, cuando un gobierno popular accede a la instancia de gobierno, se encuentra, ¿sí?, con un campo minado desde todas las... Saludamos ahí a los compañeros. Se encuentra con un campo minado por parte del enemigo para poder avanzar con reformas más estructurales. Y al mismo tiempo se construye un posibilismo conservador que no permite, ¿sí?, la transformación, por lo menos para generar mejores condiciones para el campo popular, para los procesos de organización y de construcción de poder popular. El tercer punto tiene que ver con los desafíos para la construcción de nuevos proyectos de, si se quiere, de desarrollo nacional, con construcción de participación y con la perspectiva de construcción de poder popular. Un primer elemento de esta nueva etapa, a diferencia del primer ciclo de gobiernos progresistas y revolucionarios de inicio del siglo XXI, es que las élites, las clases dominantes, ¿sí?, directamente están en contra de la democracia, en términos lisos y llanos, ¿sí? No solamente es que nuestro campo está planteando que la democracia burguesa y liberal está agotada y por eso hay que generar mayores niveles de democratización y construcción de participación popular, sino que las élites, por el contrario, también coinciden en este sentido de que la democracia ya no les sirve para sus propios intereses. Entonces, han radicalizado sus formas de participación y construcción política desde proyectos neofascistas, y ustedes en Brasil con Bolsonaro lo tienen bien claro, pero esto está sucediendo en todos los países de América Latina. Hay grupos políticos que están siendo, ¿no?, subvencionados para, por lo menos si no ganan o no llegan al gobierno, instalar un discurso mucho más reaccionario en la opinión pública del que venía existiendo hasta ahora, y construir en el largo plazo una nueva hegemonía antidemocrática que favorezca los intereses de las grandes élites a nivel local y de las grandes élites a nivel internacional. Esto nos pone frente a un nuevo desafío, ¿sí?, porque claramente tenemos una batalla ideológica que no hemos logrado saldar en los procesos previos. Tenemos un sector de la población que directamente no está de acuerdo con la ampliación de derechos, ni con la distribución de la riqueza, ni con que se incorporen nuevos sectores excluidos al orden tal cual está. O sea, lo que se está planteando es: no quiero que se incorporen más personas, quiero que esas otras personas dejen de existir porque se convierten en un problema para mi sector social. Entonces ahí tenemos un problema de la radicalización que tiene el enemigo a la hora de disputar en los términos democráticos, incluso liberales y burgueses. ¿Qué
¿Qué podemos hacer frente a eso? Bueno, es parte de la discusión. Si la discusión es llegar a gobiernos y tender al centro político para limar asperezas, o si la necesidad, el planteo es justamente radicalizar, construir mayores niveles de movilización y mayores niveles de organización popular por fuera de la lógica estatal gubernamental. Otro de los desafíos es que los estados nacionales están en crisis como parte de una crisis institucional política, que es una crisis internacional o por lo menos del mundo occidental. ¿Sí? Lo que está en crisis es el contenedor de poder que es el Estado-nación, producto de una determinada etapa del capitalismo mundial y en América Latina una determinada etapa de construcción de las élites subordinadas al capitalismo internacional. Eso está en crisis. Entonces, ¿cómo pensar la solución de problemas dentro de los contenedores de los estados nacionales sin caer de vuelta en el callejón sin salida, que es que no pueden resolverse gran parte de los problemas que estamos atravesando como humanidad, porque son problemas que exceden a los territorios y a las coyunturas de los estados nacionales? A esto se le suma que estamos atravesando una transición geopolítica, ¿sí? Como no había sucedido antes en la historia del capitalismo en términos históricos, ¿sí? Entonces, eso habilita toda una serie de transformaciones en las instituciones de poder internacional, o al menos de un gran periodo de disputa y tensiones que no pueden ser atravesados sin unas definiciones claras de cómo jugar en ese plano, ¿sí? Y otro de los, sobre todo uno de los planos que nos importa a quienes estamos militando en el campo popular y en Latinoamérica en particular, es cómo se logra de una vez por todas esa gran integración de nuestros países, que no alcanza ya con la integración. O sea, lo que tenemos que pensar es cómo se conforma, ¿sí?, un nuevo bloque histórico en términos latinoamericanos y caribeños que permita conformar una nueva institucionalidad de nuevo tipo, una institucionalidad plurinacional, descolonial, antipatriarcal, ¿sí?, que permita dar mucho más fuerza al bloque popular latinoamericano para enfrentar todos estos desafíos que tenemos. Porque claramente si pensamos el mundo actual dentro de los contenedores de los estados nacionales que hemos heredado de otra fase del capitalismo, va a ser mucho más difícil enfrentar esos grandes poderes. Primero porque el enemigo está unificado a nivel internacional. Segundo, porque las consecuencias del capitalismo son compartidas a nivel internacional en el tercer mundo en general y en América Latina también. Tiene que ver con la crisis ecológica, tiene que ver con la falta de la crisis hídrica que ya se está viviendo en gran parte de nuestros países, tiene que ver con la mega concentración de la riqueza en términos absolutos a nivel internacional y dentro de cada uno de nuestros países, tiene que ver con la articulación de los proyectos del enemigo a partir de las mismas estrategias y la transferencia de tecnología, de tácticas, de formas de trabajo que ya se está evidenciando entre por lo menos todas las derechas del continente. Tiene que ver con un esquema y enfrentar un enemigo que intenta instalar un modelo represivo, ¿sí?, para las grandes mayorías como forma de disciplinamiento para poder continuar con la mega concentración y sálvese quien pueda para pocos, ¿sí? Y sobre todo la necesidad de posicionarse en un mundo que va a tener una serie de años, tal vez décadas, de mucha inestabilidad en términos económicos, en términos de formas políticas que va a reordenar el mundo, y sobre todo que eso va a generar una serie de tensiones y luchas en todo el planeta, que no tienen muy claro, digamos, cuál va a ser la salida. Entonces, para concluir, la necesidad de lograr desde los movimientos sociales, entender la necesidad de llegar a los gobiernos y tener los estados, pero al mismo tiempo la necesidad que desde los gobiernos y los estados se entienda que recién se inicia la disputa y que eso requiere,
¿sí?, mecanismos de participación, de lucha que exceden las instituciones del Estado, porque claramente ya eran un límite para los procesos a inicio del siglo XXI y son mucho más limitantes en esta etapa histórica con todos estos nuevos desafíos que estamos encontrando. Los ejemplos de los procesos comunales, de la participación popular en la decisión de la vida de las grandes mayorías, la politización a partir de ese proceso de participación y la perspectiva de que uno es parte de su propio destino, permiten generar, ¿sí?, una masa crítica y una organización popular que puede enfrentar, ¿sí?, las armas del enemigo, que cada vez son más grandes, más potentes y más radicalizadas. Entonces, sin organización popular no hay ni siquiera posibilidades de que un gobierno neodesarrollista se sostenga, porque del otro lado ni siquiera permiten que se reparta, como decimos acá, los escarbadientes, ¿sí? O sea, no, el enemigo no está dispuesto ni siquiera a un límite, a una distribución mínima de la riqueza como para que la gente tenga algo para comer. Imagínense si queremos hacer algún grado de transformación un poquito más allá. Por eso, el ejemplo de los países que han logrado la construcción de base, organización popular, movilización constante, ¿sí?, nos permiten ver que sin eso no hay forma de resistir. Ahora, sin tener los gobiernos de nuestro lado, con planificación estatal de la economía, con un proceso de integración de Latinoamérica, tampoco se puede, y eso también lo vemos en países donde no han logrado llegar a los gobiernos y por más que haya mucha lucha, no han podido cambiar la correlación de fuerza. Entonces, síntesis, se necesitan procesos de unidad del campo popular, se necesitan grandes liderazgos que puedan guiar esos procesos y se necesita la combinación de la llegada a los gobiernos con planificación y que permita frenar a los grandes poderes internacionales y económicos, al mismo tiempo que se requiere una movilización y organización popular constante, porque los estados nacionales claramente no alcanzan. Así que con eso creo que dejo algunos ítems como para que puedan seguir discutiendo y puedan crear nuevas ideas y reflexiones para un nuevo proyecto en Brasil, que va a ser también un aporte para el nuevo proyecto en toda la patria grande.